Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pedraza y en este momento vamos a realizar un video de las principales diferencias de datos estructurados y no estructurados y vamos a responder las 4 preguntas solicitadas en el campo multidimensional de aprendizaje en base a la clase y las fuentes de información que la profesora nos ha solicitado o nos ha dado. Buenas tardes, en este video vamos a hablar sobre las principales diferencias de los datos estructurados y de los datos no estructurados, pues siguiendo las fuentes, ya sea el video o el artículo de IBM sobre las diferencias entre los datos estructurados y los datos no estructurados, y pues también en base a la información dada por la profesora en la clase virtual. Principalmente vamos a responder las 4 preguntas que nos solicita la actividad. La primera pregunta pues es ¿cuál es la principal diferencia? La principal diferencia pues lo tenemos prácticamente como en el nombre o tal vez en la organización de los datos y en cómo los manejamos. La diferencia es que los datos estructurados tienen como una mayor organización. Pues se mantienen en campos fijos, se pueden clasificar, se pueden consultar, se pueden analizar fácilmente. Normalmente pues vienen en ya aplicaciones específicas para este tipo de tratamiento de datos o este tipo de análisis de datos y almacenamiento de datos, como lo sería Excel, MySQL, cualquier CRM donde pues una empresa puede guardar los clientes, tal vez los datos de los empleados y pues ese tipo de cosas, datos en los que pues tenemos que tener una estructura ya que vamos a almacenar muchos datos, pues ya están clasificados previamente y pues vamos a almacenar muchos datos referentes y muy similares, y para eso necesitamos una organización y una categorización. Y pues en el otro caso, como la profesora lo mencionó, los datos no estructurados son esos datos que carecen pues de organización, son datos por así decirlo pues prematuros o apenas están en el primer proceso, como cuando alguien toma una foto, manda un audio, graba un video, pues son datos que no se encuentran en algún tipo de organización, como publicaciones de redes sociales, libros o blogs. Y pues en el video también explican muy bien que pues es como un conglomerado masivo y desorganizado de objetos, pues que en el momento no tienen valor. Es decir, uno puede tomar una foto y uno tiene 1 millón de fotos, pero si no sabe cómo organizarlas y cómo almacenarlas, pues no puede identificar patrones o similaridades y pues no se manejan de manera organizada y pues no cuentan con ningún tipo de valor para su análisis y para su uso. Y pues en el momento también el artículo de IBM comentaba que pues el 90% de los datos que genera una empresa son de este tipo de datos no estructurados. Claramente pues como es la primera fase, no van directamente a las estructuras o las herramientas de almacenamiento de análisis de datos, sino son datos pues totalmente prematuros que tenemos que analizar y tenemos que organizar directamente en estas herramientas. ¿Por qué son más difíciles de analizar y almacenar? Pues en el momento, pues justo por lo que decía, como no tienen un formato fijo en sí, pueden ser videos, pueden ser fotos, pueden ser audios, pues en el momento no tenemos como una base de datos relacional entre cada uno. Es decir, cuando tenemos una base de datos normal como los datos de un empleado, los datos de un cliente, pues tenemos ciertos tipos de datos, como lo puede ser el número de cédula, entonces tenemos ese dato que nunca va a cambiar, pero en un video puede cambiar la manera del audio, el tipo de color, la duración del video, la resolución, es muchas cosas, por lo que es difícil, más allá de almacenar, porque pues es fácil almacenar, es difícil identificar los patrones y almacenarlos en una estructura similar, en una estructura misma, y pues son al final datos de gran tamaño, es decir, puede ser desde rutas de clic, como cuando le das me gusta o ves un video por mucho tiempo, la red social, datos de sensores. Por eso se pues necesitan datos masivos distribuidos en varios recursos conectados en horizontal y pues no en un solo servidor, es decir, en un solo servidor perfectamente sirven los datos estructurados para su almacenamiento, pues simplemente pues mirar y consultar estos datos, como cuando uno va a un Excel y mira los datos de un empleado. Es mucho más fácil que pues verificar y almacenar los datos, ya sea de temas como predicciones de los clics o almacenamiento de los clics de referente a un solo video y categorizarlos y para usarlos en predicciones. Así que pues este sería como el tipo de dificultades
o el tipo de diferencias en el almacenamiento y la dificultad en la que se puede almacenar, ya sean los datos estructurados y los datos no estructurados. En el momento en qué escenarios profesionales son, la tercera pregunta, pues en qué escenarios profesionales son más valiosos, pues claramente tenemos muchos ejemplos en la vida cotidiana, tenemos ejemplos de marketing, las empresas pues analizan comentarios, publicaciones, como cuando uno siente, como claramente hemos visto ese claro ejemplo de cuando uno le da un me gusta a una publicación, está viendo una publicidad, se interesa por algún hobby o algún viaje o algún tema en particular, tal vez político, en un periodo de tiempo, en un periodo corto de tiempo. Entonces pues claramente la mayoría de las personas empiezan a buscar dicha publicación, empiezan a buscar tal vez personas referentes que están categorizadas, tal vez por ejemplo si son temas de política de derecha, si buscan personas que están referentes o ya están categorizadas como personas o políticos de derecha, pues claramente la red social debe asociar la búsqueda, los clics, los me gusta, los comentarios hacia mostrarme más temas sobre la política de la derecha, pues claramente para hacerme usar más la aplicación, poder ver las publicidades y ese tipo de cosas. Pues también podemos ver que estos datos no solo sirven para generar dinero, para generar predicciones, también podemos generar como imágenes diagnósticas de los médicos, claramente como que no solo los médicos puedan relacionar la imagen, sino tenemos millones o cientos de miles de las mismas diagnósticos de una radiografía, y pues el sistema puede identificar claramente y ser una gran ayuda para los médicos, o pues en dado caso poder hacerlo ellos mismos, ya en dado caso cuando tienen muchos pacientes. Y pues también en el área legal se podría pensar, porque a veces son documentos, pues claramente un abogado no va a pedir un resumen a una inteligencia artificial de un documento legal, pero le puede ayudar a tener los puntos importantes de dicho documento legal y que los procesos judiciales no sean tan demorados. ¿En qué aspectos éticos hay que tener en cuenta? Claramente los aspectos éticos son el tema de la privacidad. Cualquier cosa en este momento, datos estructurados, no estructurados, cualquier tipo de información, cualquier producción de información, como lo son fotos, videos, clics, búsquedas, pues técnicamente es parte de la privacidad de una persona. Y pues tenemos que tener en cuenta que muchos datos no estructurados, como lo comentaba, como fotos, publicaciones, son claramente información personal o claramente referente a los gustos de una persona. Así que pues la mayoría de personas no saben, y las empresas tampoco lo comentan, que esos datos se van a usar. También tenemos que verificar si el cliente o los que hacen uso de las redes sociales dieron su consentimiento para que estos datos sean usados, para ofrecer publicidad, para que las empresas sepan cómo se comportan ellos y qué deberían sugerirles. Y pues esos datos pues ya, es decir, también está el riesgo de que si un sistema de inteligencia artificial se entrena con datos que ya, pues ya traen prejuicios, es decir, obviamente hay millones de datos, millones de opiniones, y pues la IA tiene que tener claramente todas las opiniones, pero claramente debe tener un sesgo para opinar sobre cuáles aspectos de dicha opinión, de dicho aspecto, de dicho tema en la vida, debe ser algo como por así decirlo, para no crear sesgos. Algo claramente, toda la gente tiene libertad de expresión y también la IA debe entender eso, pero debe entender cuáles temas son moralmente aceptables por la sociedad y cuáles no. Ya si se llega a entrenar como una IA, por ejemplo, con temas migratorios, con temas raciales, se le da todos los datos y se le da todos los ejemplos, y la IA actúa de una manera imparcial, puede sugerir cosas, es decir, claramente hay gente racista, claramente hay gente en contra de los inmigrantes, y claramente si buscan esas cosas, si apoyan esos videos, les va a aparecer más aspectos sobre este tema que es moralmente incorrecto, y que aunque la IA debe entender y es completamente imparcial, debemos crearla para que se comporte en una manera moral hacia la sociedad. Ese es el motivo, como decir, tenemos esos riesgos de que pues el ejemplo de comentarios discriminatorios, el sistema puede repetir estos sesgos en sus resultados. Entonces una empresa o una persona, en vez de dar ese tipo de flaguear ese tipo de comentarios, los va promoviendo y le va generando a la persona, le va dando a la persona más aspectos o más videos
ejemplos de eso que respalda esa opinión que no es moralmente correcta. Y pues también tenemos, por último, en resumen, pues los datos estructurados son la mayoría los datos no estructurados son la mayoría de la información que se genera hoy, que es información cruda, información directa, prematura, videos, datos, una foto, y pues estos son los más difíciles de manejar porque muchas veces están en movimiento, están sin organización, pero pues también claramente es una mina de oro y sabemos que en este momento es una mina de oro para las publicidades, para las empresas de marketing, para las redes sociales que generan tanto dinero en base a las predicciones y a las sugerencias que realizan para una persona. Así que pues tenemos que claramente los datos estructurados y los no estructurados son todos los datos y más en un aspecto actual en el que tenemos la IA y la IA utiliza es decir, su fuente de información principal es la información no solo estructurada, tenemos la información cruda, la información de datos no estructurados y la información de datos estructurada. Así que tenemos que entender muy bien estas empresas, al igual que pues pueden generar mucho dinero, muchos reducción en sus costos en base a esta estructuración de datos, uso de datos, predicciones y uso de la IA para automatizaciones. También deben tener un carácter moral y ético sobre el uso de la información de las personas, como esta información pues debe tener la plena autorización y conocimiento de sus clientes para que sepan cómo se va a usar la información, qué información se va a recolectar de ellos, cómo se va a usar y por qué la están recolectando también para el motivo principal. Y pues esto sería todo, ya conociendo cómo estos datos y datos estructurados y no estructurados hacen parte de nuestra vida todos los días, en cualquier cosa pequeña como lo pueden ser redes sociales, un trabajo en una empresa, publicidades que nos pueden llegar. Y pues con eso ya entendemos el valor de estos datos y espero que este video les haya servido para conocer las principales diferencias y el uso de estos datos en el ámbito profesional. Muchas gracias por su atención.